Hey, ¿cómo están, gente? Sean todos bienvenidos al canal de Sir Matensius. Hoy vamos a jugar un juego que en su momento ya lo había jugado cuando salió por primera vez, pero le hicieron una actualización y quiero ver qué onda, porque hay nuevo contenido que nunca vi. Aún así, yo lo jugué hace como 11 años más o menos, 10 u 11 años, y ya me olvidé de varias cosas, así que va a ser interesante revivir todo lo que es The Stanley Parable. Tiene un nombre interesante, pero bueno. Si no lo conocen, pues bueno, les va a volar el cerebro. Está muy interesante el juego, así que vamos a ir viendo qué onda. Van a tener que leer, ¿eh? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era feliz? And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Y ahora tomo control de Stanley. Me voy a poner muy nostálgico. Esto es Stanley Parable, un juego donde nosotros elegimos el camino. Por ejemplo, me dijo que salga el narrador, me dijo que debía salir de la habitación. ¿Y si no lo hago? But Stanley simply couldn't handle the pressure. Genial. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. Es mi lugar In seguro. here I can be happy forever. I will be happy. Voy a ser feliz. Stanley waited. Hours passed. ¿Cuánto Then tiempo pasó? days. Had ¿Días? years gone by? ¿Años? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Acá. Eventually, someday, they would arrive. Algún día. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He Tarde o will be temprano. told what to do. Alguien me va a decir qué hacer. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Claro. Here it comes. Oh, pasó algo. No esperaba que pasara algo. Oh, shit. Vamos a sacar un final. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Yo recuerdo que te podías quedar. Esa es una de las pocas cosas que recuerdo. Pero no recuerdo más nada. Pero bueno, este es Stanley Parable. Un juego de muchísimas opciones donde vos elegís lo que vos creas más correcto. Ah, vi que el reloj me parecía que no se estaba moviendo. ¿Es la misma hora en la que yo tengo ahora? No, ahí dice que son las 4. Acá son las 6 ya. ¿Ese fue un final? Interesante. Pues bueno, vamos a hacerle caso ahora. Y vamos a salir a estas oficinas. No abre. No abre. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Quizás todos mis compañeros se fueron porque... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Hay alguna forma de hacer zoom? Ah, la apagué. No quería apagarla. Ya la apagué. ¿No se puede interactuar con todo? ¿Cómo que quién se tiró un pedo? Es literalmente una taza que dice quién se tiró un pedo.
Odio los lunes. Me too. No se puede abrir ninguna puerta por lo que... Stanley went around touching every little thing in the office, está bien, no me but it juzgue. didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. No está pasando nada. Bueno, vamos a seguirle el juego por ahora. Después vamos a ir haciendo los caminos donde no le seguimos el juego. ¿No hay nada acá? ¿Por qué está tan vacío todo esto? ¿Me abandonaron todos? Es porque me tiré un pedo. Es porque me tiré un pedo, ¿verdad? Esa puerta está abierta. Stanley clicked on literally every single door in the Ya office sé. because he doesn't pick up well on cues from his environment. Ya sé, pero estoy intentando. ¿Cómo? ¿Esperando? Está esperando que alguien toque esa computadora. Oh, uno. ¿Ya está? Seguirlo tocando. Habrá más de una computadora así y tengo que ir poniendo uno cada uno. No sé que estoy perdiendo mucho tiempo, pero bueno, quería aprovechar. Ay, esa computadora también está prendida, están jugando al solitario, creo. ¿Hola? ¿Por qué está esto tan vacío? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Bueno, gente, algo que sí podemos hacer muchísimo en este juego es encuestas. Así que vamos a hacer encuestas. Como hay un poco de delay, pues bueno, ya saben cómo es la cosa, lo van a recibir Stanley un poco just más tarde. stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than Pero to sí sit tengo around tiempo. and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. Déjame This is why tranqui- Stanley and I are on such good terms. Nos llevamos muy bien. Gracias, eso es bueno. Pero le estoy dando la oportunidad a mi chat de elegir si elijo la puerta derecha o izquierda. Voten, gente, voten, que ya está la encuesta en el chat. Si no le sale, pues bueno, no sé, no le sale, pero debería salirles. Que si no el narrador se nos va a enojar mucho. Me va a cerrar las puertas, me va a dejar encerrado acá y voy a tener que ponerme en cuclillas y quedarme ahí en el suelo llorando. Ahí terminó. Puerta derecha. Vamos. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. No le estamos haciendo Perhaps he caso, wanted ¿eh? to stop by the employee lounge first, just to admire it. Vamos a admirar la sala de los empleados. Ustedes me están llevando por este camino porque es el camino de la maldad, ¿no? Porque ya lo desobedecimos. ¿Se dieron cuenta? Ya lo desobedecimos, me dijo. Stanley fue por la puerta izquierda. ¿Qué hicimos? Derecha. Ustedes van a volver loco a este narrador. Y no, ahí está. Lo que tiene de bueno es que yo voy a quedar libre de pecado. Porque va a ser todo decisión de ustedes. Ustedes van a ser los que van a volver locos al narrador. ¿Ok? Yes, truly a room worth admiring. Se ve It had cómodo. really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Es lindo. Es una linda oficina. ¿Me das algo? ¿Por qué siento que todo es artificial? Como que todo lo que tocas no... Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Yo creo que vale mucho la pena, ¿eh? Miren estos sofás. Ya me gustaría tener un sofá así. Pero estas At this bebidas son de point, mentira. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Todos se fueron porque piensan que yo no soy una persona con la que les gustaría estar cerca. ¡No! Pero yo sé hacer café. Miren, no me dejan. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Como que el juego está intentando decirme algo. Estás rompiendo la cuarta pared, narrador. Es que sabes que estoy en vivo y que la gente está votando para que las cosas pasen. Seremos los monstruos de este juego, dice un chiquito. Creo que el quien narró este juego salió harto de narrar esto. No sé, pero tiene una muy linda voz. La verdad suena
placentero escucharlo. ¡Dame una coca, por favor! Me muero de sed. Bueno, hay 1.25, no está muy caro. Bueno, igual eso debe ser $1.25. Bueno, está bien, desaparecieron nuestros colegas. Hay que ir a ver. Dicen que mientras más diálogos tenga el personaje, el actor de voz consigue mejor paga. El narrador de este jugador es millonario. Seguramente, espero que le haya pagado bastante bien. He had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Se vino otra encuesta, damas y caballeros. Igual ya hago esta encuesta sabiendo qué es lo que ustedes van a elegir porque ya sé cómo son. Pero puede que me sorprendan, puede que en una digan, ¿saben qué? Voy a hacerle caso a este narrador que tiene tan linda voz. Así que ahí está el ¡Opa! Ojo, el narrador nos dijo que vayamos por la izquierda. Y están votando que vayamos por la izquierda. Se ve como misterioso, ¿no? Uy, pero esto también se ve como interesante. Ya ganó la izquierda, vamos por la izquierda. Bueno, después cuando repitamos, porque este juego es de sacar endings y de volver a intentar, así que después vamos a ir por ahí. Pero ahora... And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. No puede ser, hay muchas opciones. Puedo ir para abajo o puedo seguir por la puerta. ¿Abajo? Es presionando este botón rojo que prácticamente nos está diciendo que va a destruir todo, pero... abajo. Elegimos abajo entonces. Pues abajo. Me dijo que siguiera adelante. But Stanley didn't want to go back Yo to no the quiero office. volver a la oficina, He no. wanted to wander about and get even further off track. Quiero So now, in desviarme. order to get back, he needed to go from here it's left. Este señor es un dios, ¿eh? Este señor puede abrir puertas a su disposición, ¿eh? Él si quiere, fue por la izquierda. No puedo abrir ninguna otra puerta. Es el único camino, así que no les puedo preguntar si vamos por ahí o no vamos por ahí, así que... Oh, no, it's to the right, my mistake. Se equivocó, es un dios, pero hasta cierto punto es como que le falla. Es como que no. No, not the right. ¿A dónde? Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Entonces, ¿a It's dónde? clearly... Oh dear, would you hold on for a minute? Lo estamos please? volviendo loco. No sabe qué hacer. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep. Okay, ya. yes. I've got it now. ya volvió, This story is absolutely, definitely this way. No me gusta que haya un auto que nos está como iluminando como un... ¿Está encendido ese auto? ¿Me va a matar? ¿Es por acá? ¿No me vas a cerrar la puerta? ¿Puedo? Estoy adentro. ¿Hola? No veo una mierda. Tengo los dos focos alumbrándome. No veo una goma. Ok. ¡Qué oscuro! No esperaba que llegáramos acá. ¿Se dieron cuenta que sus opciones nos llevó a este lugar? No. Sí, This sí, isn't sí. right at all. You're not supposed to be here yet. Sí, This is all a sí. spoiler. Quick, Es un Stanley, spoiler. close your eyes. Okay. We just have to get back No to... cierren los ojos. Who am I kidding? It's all rubbish now. Ya lo The whole arruinamos. story completely Toda la unusable. historia. No How sirve. about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. ¿Ya vamos And a this reiniciar? time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Nos dijo que... ¿Y si volvemos a empezar y no nos desviamos? ¿Qué dicen si empezamos y nos desviamos? No suena tan mal, ¿no? All of his co-workers were gone. What could it mean? ¿A qué podía Stanley deberse? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Solo estamos volviendo loco al narrador. No te perdiste tanto, Yuna. Pero recién empezamos, Solo vimos muchas pantallas con diferentes opciones. Algo que no deberíamos ver. Un spoiler nos mostró el narrador. Un spoiler nos mostró. Y llegamos a las dos. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I Sí. definitely restarted the game Hay over como miles completely de fresh. puertas. Everything should be...
Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room No with sé. all the monitors? Creo que no. Did you move the story somewhere or Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. ¿Sí? It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Una aventura. Come, Stanley. Let's find the story. Oh, fuck, son muchas puertas. Ni en pedo les voy a preguntar a ustedes. ¿Acá yo voy a elegir? Miren, hasta hay una puerta detrás de esto. Ni en pedo les voy a preguntar. Ni en pedo voy a hacer una encuesta por esto, porque si no... Voy a entrar a esto. Ah, y si está todo interconectado y es exactamente lo mismo. Hay muchas puertas. Esto es literalmente The I'll Backrooms. say it. This is the worst adventure I've ever been on. No, I can no me promise you quites la there felicidad. definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. No, Why no, no. not? Pero que quiero seguir mirando. Es que él tiene el control. O sea, yo tomo las decisiones, pero si él dice no, entonces no. All O of sea, his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿qué tan loco volveremos al narrador? ¿Nos insultará con su voz tan tranquila? ¿Se acuerdan que yo les dije que hoy iba a esforzarme por no explotar? Quizás es para que el narrador explote. No hay puertas. Okay, yep, it's Es peor, worse. esto es peor, esto I es might peor. be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? ¿Volver? Esto es nuevo, ¿eh? ¿Volver? ¿Hola? ¿Y qué me podría haber perdido? ¿Esta puerta? No se abre. Había un monitor ahí. No se abre ninguna puerta, ¿eh? Eso debe ser un ending. Si lo haces en una secuencia particular, debe hacer algo, segurísimo. Pero es que ni lo dudo. Aha! I knew we'd missed something. Había que The volver. story. Here it comes. ¿Hola? ¿Por qué está tan No, vacío? wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Dale, vamos a seguir nuestros propios pasos. Por cierto, sé que hay algunas personas que están pensando, aunque aún no me creen, que no es un juego de terror. En serio, les puedo asegurar que no es un juego de terror. Pueden haber momentos confusos como el de ahora, pero no es de terror. Y lo digo justo cuando hay una habitación así. Les aseguro que no es de terror. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. ¿No reconoces este Is lugar? this the story? No sé, I vos. don't think Si so. vos no lo sabés, I yo can't ¿por qué quite lo sabría? recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? ¿Qué recuerdo? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? ¿Qué? You win! ¡Ganamos! Congratulations! Gracias. I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good No fue nada. job. No fue nada. Oh, Solo fui no. yo. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Pero mal que se Some va a tiempo, people win Matt, cool. fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by poniendo whatever this nervioso, lo place estamos volviendo is. loco. I don't care what might happen this time. I have to restart. Me parece correcto. Ya recordé cuál es este camino. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Solo hay que seguir la línea. Es muy fácil solo seguir la línea. También puedo distraerme y tocar botoncitos. Pero miren, ahora tenemos la aventura de la línea divertida. Lo estamos sacando de quicio. Está volviendo loco. ¿Me va a cerrar la puerta? ¿Me va a decir que vuelva? Sigue sin haber puertas. No, I'm down. We're living it up to the line from now on. Está bien. Ya se cansó, ya está. No le falta mucho para explotar, No le falta nada. No te falta nada.
Está jugando al solitario. Que yo lo jugaba, es el solitario del Windows 98, que es el que yo jugaba. Soy muy viejo. Pues bueno. Vamos a seguir la línea súper divertida de la... Podría no haber cajas, pero directamente la línea va por al lado. The line knows where the story is. La It's línea over sabe. in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Hacia el destino. Though, here's a thought. ¿Qué? Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. ¿Qué estás diciendo? Now, Me we estás can volando el both cerebro. agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that Supongo. existence, right? Sí. Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. ¿Qué? That got a bit weird back Sí, there. sí, se puso muy Well, I'd raro. like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Sí. Sí, música de aventura. Voy a llegar a mi destino. ¿Qué es esto? What? Estamos llegando a puertas cada vez con menos números. Ok. ¿A dónde nos va a llevar esta línea súper divertida? Y si no sigo la línea, no puedo seguir la línea. ¿Por qué la línea se va para arriba? What the fuck, ¿qué mierda es todo esto? What? Pero yo ya estuve ahí. Oh, no. Perdió la cabeza. ¿Volvemos? Wait, cut the Hey, music. okay. Go back and look at that fern. ¿Qué le he hecho esto? Stanley, this fern will be very important later in the story. ¿Por qué? Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Usen el internet truco, futuro truco y le sacan una screenshot. ¿Hola? Lo estoy tocando mucho para que se me quede registrado en la cabeza. Siento que la memoria visual no va a ser suficiente. Tengo que también recordar el tacto, cómo se siente, porque pueden haber otras plantas que sean diferentes y que no se sientan exactamente igual y no es la misma planta. Entonces la voy a tocar todo lo que pueda hasta registrar cada milímetro de cómo se ve y cómo se siente esta planta. Bueno, después de tocar lo suficiente, llegué a la conclusión de que no es real esta planta. No parece muy real. ¿Listo en el narrador? ¿Es suficiente el tiempo por la que lo estuve mirando? Estamos perdiendo a Matt junto a la cordura del narrador. Es posible. Ya está, ¿no? What the... Wait, what? We're back at the office? De nuevo, pero esta línea no estaba antes. No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? La historia. Is any of this ringing a bell? ¿Te suena de algo la historia? ¿La historia de The Stanley Parable? Línea, ¿dónde mierda me estás llevando? Otra vez acá. Oh, no, Sí, de not nuevo. again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. Oh, To hell shit, with va a it. explotar. Restart. Ah, bueno, va a reiniciar. A la línea de nuevo, así que vamos a seguir con la línea. Pues bueno. Narrador, ¿tenés algo que decirme? Yo voy siempre que empiece, voy a apagar todos los monitores que pueda. Solo You porque know puedo. what, Stanley? I say forget Oh, the no? adventure line. What's it ever done for us? Sí, We're ¿no? intelligent people, right? Claro, Why can't we estoy de make up acuerdo. our own story?
Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Me parece bien. Ya que la línea nos traicionó. Parece aburrido este lugar, pero vamos a entrar igual. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Quiero que terminemos, aprovechando que es un juego que también está en primera persona, quiero que mientras sigamos avanzando terminemos en una habitación y que el juego se convierta en Danganronpa y volvemos al... Oh no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. No, si no le hacemos caso a la línea, nos debería llevar a lugares interesantísimos. Ojo, esto podría ser, esta sección podría ser la escuela de Danganronpa, que está todo destruido. Todavía es posible, mi idea, mi imaginación todavía, pero la idea es no seguir a la línea, pero la línea se entromete igual. Ojalá pudiera saltar en el juego, así que así intentaría saltar las líneas. Matt no tuvo suficiente Danganronpa aún. Puedo ver a Kirigiri una vez más. Así, eso es lo que quiero. Ahí se fue la línea. Yo ya por ahí no voy a ir, línea. Ya no voy a ir, no puedo. Así, de repente aparece Kirigiri. Estaría cool. ¡Oh! Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ah, ¿no me vas a dejar elegir? What? ¿El final de la confusión? Hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? ¿Es un final? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? 8 veces hay que... What? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? Claro, y si quiero recordar. My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. ¿En qué reinicio estamos? And the timer stopped? Does that mean ¿Lo logramos? did we do it? ¿Rompimos el ciclo? The cycle? The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? No Will something happen? So, okay. ¿Me abrís una puerta y vemos? Oh. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? Sí. I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Estamos esperando como en el primer ending. Hola. ¿Ya está? ¿Hola? Se reinició. All of his co-workers were gone. What could it mean? What? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. What? Oh, ahí pude llenar otra barrita.
Se ve que tengo que ir sacando endings y se aparece esta pantallita donde puedo llenar otra barrita. Y no sé qué acabo de pasar. Simplemente se ve que el juego no le permite al narrador tomar o tener tanto control o algo más, algo que hay encima del narrador, algo más grande, no lo sé. Porque él no parece haber hecho esto. Pero se reinició de nuevo. ¿Hay puertas? Ah, empezamos de nuevo literalmente. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos a hacer una cosa. Encuesta nueva. He seems to think I have nothing better to do with my Parece que time sí, than solo to se sit reinició, porque around esto ya and lo había describe dicho. every Ya fascinating little detail elegí. of his inability to do anything. Tranquilo. Tranquilo, ya ahora voy por tu camino. Por el camino que vos me dijiste que si querés que tome. Ya está, tranquilo. No hay nadie. Claro que la idea es que nosotros estamos buscando a nuestros colegas. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ¿Mi jefe? Ajá. Futuro fue ayer, el mañana es hoy. Todos somos únicos. Y tú, preferentemente. ¿De dónde está saliendo? Ah, de ahí arriba. Pero dije, ¿what? Entonces existen 3 entidades, el jugador, el narrador y alguien por encima de ellos. No lo sé. Pero es raro que él no haya elegido reiniciar, sino que se haya reiniciado como si... El camino. Yo me meto acá. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. No. ¿Qué estás diciendo de que no hay nada? Hay una película. Eso no es una película, es una soga. No sé por qué vi como si fuera... There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. No sé, yo aún sigo mirando que hay cositas. Lástima que no soy tan alto. Me siento súper enano, no puedo It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Sí, ya sé. No me lo digas, ya sé. El final del closet, quédate ahí hasta que se desespere. No suena mala idea. Are you really still in the broom closet? Es que mira esta Standing escoba. around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm mirando genuinely esta confused. escoba. Y quiero ver el resto de cosas, pero no puedo saltar. Me estoy preguntando por qué mis piernas no pueden permitirse saltar. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Bueno, pero le estás dando un significado por estar hablando tanto de esta... En mi historia esto ya tiene mucho sentido. This is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Ellos también lo hicieron. Yo tengo amigos raros también. No soy el único raro en el mundo que le gustan las habitaciones de limpieza. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Oye. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. No. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area
and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Easy, ¿no? La escoba esta, algo tiene esa escoba, no sé qué es. Me recuerda a algo importante. ¿Se cansó? Yo creo que se cansó, ¿eh? Digo que estabas muerto frente a la compu, o sea, él sabe que esto es un juego turbio. Estaba hablando de mí. Está hablándome a mí como yo, el jugador, de que estoy muerto. Y que por eso me quedé acá y no me volví a mover. No salgas, no sé, le doy un par de minutos. Porque tampoco quiero estar acá todo el tiempo. O sea, más allá de que le estamos dando razones por las que estar acá adentro, llega un punto en el que todos tenemos como un nivel de paciencia. El cual yo también tengo. No está pasando nada. Yo creo que ya perdió la paciencia. Dio por hecho de que estoy muerto. Y aceptó su destino. Yo creo que aceptó su destino de, bueno, este pibe está muerto. Y ahora mi vida es esto. Bueno. La gente que recién haya entrado y está viendo a Matt solo dar vueltas en el closet debe estar confundida. Pues sí. Bueno, voy a darte el gusto por el hecho de que yo también quiero seguir jugando. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Realmente me dio por hecho que estaba muerto. Me llamó segundo jugador. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Una escoba. No esperaba que esa fuera la respuesta que me daría. Me trató como segundo jugador y yo como segundo jugador. Un closet. Creo que he perdido toda esperanza en la humanidad del narrador, ¿eh? Yo creo que la perdió ya después de este segundo jugador. ¿Habrá un tercero? No, creo que ya se cansó. Bueno, yo también. ¿Me deja entrar de nuevo? Puedo. Bueno, voy a seguir porque... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ¿Cómo bajó a ver al jefe? ¿Que bajó, decís? Creo que quiero subir, es muy rojo eso. ¿Dónde estoy? Una carta. ¿Qué hice la carta? No hice nada, es una carta de mentira. ¿Dónde estoy? El garage. ¿El garage? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? Sí, all because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. Claro. And then something occurred to Stanley. ¿Qué? Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Sí. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Claro. So, he imagined himself flying, began to gently float above the ground.
What? Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. ¿Cómo cambiamos de parecer? Ya no es un sueño. Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility Muy for himself? filosófico todo. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Sí, me siento muy despierto, no tengo Now, café, hearing pero... the voice speak these words was quite a shock to Stanley. ¿Qué es eso blanco? After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too, Claro. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Yo soy lúcido, yo soy So yo. he closed his eyes gently, and he invited himself to No, pero eso no está a mi He disposición. felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, presionando botones. it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. ¿Como esposa? All I want is my life exactly the way it's always been. ¿Cómo era? Yo My abrí los life ojos y is estoy en otra parte del normal. mundo, me pego un tiro. I am normal. Everything will be fine. Va a estar bien. I am okay. Ah, Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, Tengo just esposa, someone tell me I parece. am real. I must be real. I must be. Quizás Can un anyone perro. hear my voice? Who am I? Who am I? auxilio. And everything went black. ¿Todo? Ah, This is the story of a woman named Mariella. what? ¿Me han Mariella cambiado woke de up on a sexo? day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of What? work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. Esa mujer estaba bien de la It was cabeza. comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. ¿Estaba loco todo este tiempo? ¿Estaba loco todo este tiempo? Se debe llamarse el final de la locura. Ah, pues bueno, ese creo que debe ser algún final. Si acá All habla of his narrador, co-workers pues were sí. gone. What could it mean? Pues Stanley resulta- decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No Resulta matter que- how hard Stanley looked, he couldn't Pero find a igual todo esto ya trace lo of his dijo. co-workers. Resulta que estaba loco. Empecé a gritar como un loco, pensando que estaba lúcido, que estaba en un sueño, y al final... Pues no. Bueno, antes de entrar acá y seleccionar de nuevo qué pared, qué puerta
Te asesinó para vengarse de que te metiste al armario. Esa es buena. Antes de meterme acá, es que tomé mucha agua y necesito ir al baño. Vengo en un parpadeo. Lo interesante es que al final la señora pensaba que ella tenía control de sus acciones y su mente, pero luego vivía dependiendo de lo que decidieran sus jefes. Así que al final era como Stanley, solo que no se daba cuenta. Pues sí. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Le voy a hacer caso, pero esta vez en vez de bajar las escaleras, vamos a subir. Que por cierto, del lado de la puerta derecha también hay como un lugar al que no fuimos. Que bajamos, ¿se acuerdan? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Pues bueno, ahora vamos a hacerle caso hasta acá. Fancy. Rojito. ¿Baño ejecutivo? ¿Puedo entrar al baño ejecutivo? Me da la sensación de que el dinero... Tengo la sensación de que el dinero... Que el dinero está hecho... ¿Que está hecho para robar, dice? Sí, que el dinero está hecho para ser robado. Pero no el tuyo, por supuesto. No mi dinero, no el tuyo. Ey, ese es un muy lindo... No me acuerdo qué es purse. ¿Cartera? Es una muy linda cartera. Se está diciendo que el dinero está hecho para ser robado, pero no el tuyo. Yo no te voy a robar dinero. Ey, ese es un muy linda cartera, mío. Yo digo que te quedes en el baño. No parece que el baño sea... Creo que el baño es solo para esto. En que a veces sube. Recién lo hizo. Y ya no. No parece que haya nada en el baño. Robar dinero en el baño. ¿Hola? ¿No está ni la secretaria? ¡Eh! Nice. Ya otro numerito más. Otro numerito más, otra cosita. Ahí debería estar mi jefe. Veo un panda. Veo al jefe o entro acá. ¿Hola? Hay un ascensor. Hay un panda. ¿Por qué hay alguien apuntándole con una pistola a un panda? ¿What? ¿Quién es ese? ¿Mi director? Soy el jefe más caro. ¿Por qué eso estaba escrito en la pared del baño? Pues sí. A ver, este camino lo vamos a repetir miles de veces. Así que después vamos al coso del jefe. Hola, quiero ir... ¿Arriba? Abajo. Arriba y abajo. Ah, no, porque esto vino de abajo. O sea, tengo que ir para abajo, ¿no? Salud. Momento de relajación. ¿Por qué brilla tanto esta hoja de papel? ¿Es una hoja fantasma? Las dos brillan. ¿Alguna vez ustedes subieron o bajaron algún elevador? Yo lo hice una sola vez en mi vida. Y es la sensación más rara que sentí en mi vida. Bueno, no sé si la sensación más rara que sentí en mi vida, pero es de esas sensaciones que son muy raras de experimentar. Son muy raras. Porque sentís que nada, tus ojos no ven que nada se está moviendo. Pero sentís que tu cuerpo se está moviendo un montón. Un montón se está moviendo tu cuerpo. Es como que sentís que el pecho se te empieza a subir para arriba y decís, o para abajo, dependiendo si estás subiendo o bajando. Y de repente te quedas como, ¿what? ¿Cómo? Que se siente súper raro subir y bajar un elevador. Sentís que todo tu espacio se está moviendo, pero ves que nada se está moviendo y es súper raro. No me gustan los elevadores. Yo le hice y me sentí rara. Pero nunca entré uno con música. Creo que yo tampoco nunca entré uno con música. ¿No salgas? Fácil decirlo. Vamos a ver cuánto aguanta mi paciencia.
¿puede desaparecer el mouse, por favor? Si voy para arriba. Pero si recién bajé y también estaba en la misma. Tus ojos se le salen de sus cuencas y se te va volando el alma, pero en verdad, ¿no? Algo así. Es difícil ponerlo en... ¿Esto estaba acá antes? Es difícil ponerlo en palabras. Siempre el mismo lugar. Y si toco... Vuelve a subir y bajar varias veces siguiendo el narrador. Es como que da igual, ¿no? Es que el narrador en realidad lo que está esperando es que yo llegue a la habitación del jefe. ¿Está cantando? Ese es el narrador. ¿Lo escuchan? Antes no estaba cantando el narrador. La está pasando bomba. ¿Está cantando? Bueno, voy a hacer lo que dice Amalgama en el chat, porque si no, esto no va a avanzar. ¿Hola? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. ¿Cómo podría saberlo? Escuchar por el video 2845 era. 2485. No puedo salir, así que... Pero si no lo sé. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. Two, 845. 5. No es eso. Pasa que no me deja ver ascensor. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Todo porque no me dejó. ¿Hola? Bueno, ese es el camino que vamos a tomar. Ah, este es el ascensor. Vuelve a bajar el ascensor. Ah, no puedo volver. Toqué arriba. Pero está bajando. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. Me siento peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ah. No le hacemos caso. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. ¿Cómo que te equivocaste? No Why sé. did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Esto creo que nunca lo hice, ¿eh? De darme la vuelta y tocar el botón para volver arriba. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Sí. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Creo. What a decision you've made to come up here and look at the office again.
This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, es las puertas, son los picaportes, pero no puedo abrir. Tengo que repetirlo varias veces. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all No this? sé, me sale. La verdad, un esfuerzo muy grande. Pero... Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Puede ser cualquier cosa. Puede volver a ser la habitación del jefe. Lástima, no puedo ir corriendo, si no iría corriendo a ver qué es exactamente la habitación del jefe. ¿Ven? Oh my god. It's the boss's office. Esto nunca lo vi, This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process. Estamos aburriendo. Nos está diciendo que esperemos un ratito. Creo que se está cansando un poco de nosotros. Está perdiendo la paz. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait. ¿Qué? No, I need more time to process. ¿Más tiempo? Ahora creo que está haciendo que yo pierda la paciencia. No me sorprendería. Tremendo comercial. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. ¿Yo? ¿Yo tengo el control? ¿Yo tengo el control ahora? Bueno, ahora sí, voy a ir para abajo. Of course. Going back down the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. Gracias. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Pues sí. Claro que hasta ahora no me haya roto el botón o algo así para no hacerme subir. Y lo sigo pudiendo hacer. No está diciendo nada, ¿eh? No dijo nada. Nada dijo. You know what? ¿Qué? I've just thought of something. ¿Qué? Hold on, let's stop for a minute. ¿Ahora? ¿Así en la nada? Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious. So no vas a dejar acá, ¿verdad? Why don't we take this elevator ride nice? Oh, no, es realmente su paciencia contra la mía, no lo puedo creer. There we go. Isn't this so much more exciting, no, Stanley? It seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. No es literal lo de las explosiones, ¿verdad? Where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate, and then to marvel at the eventual reveal? This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years, and it's really all because of you.
You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations Claro, over and todo over. gracias a mí. Truly, I mean it. This is Seguramente. unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley, because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People Soy look un up to ejemplo a you, seguir. which La is gente why, me admira. oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. Gracias. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh, good, we're here. Uf. Ah, no puedo tocar ningún botón. Es sí o sí por acá. Ahí es cuando acá. Esto demuestra que ya se cansó. Si no me deja accionar el botón. ¿Hola? Da miedo eso, ¿eh? Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Esto no lo he visto nunca. O es parte del contenido nuevo o nunca lo hice. ¿Cómo lo hicimos las pirámides? ¿Qué? ¿Lo hicimos nosotros? O sea, lo muestra como si hubiese sido re moderno, o sea, actualmente lo de las pirámides. Todos los ojos en Stanley. ¿En vivo en concierto? O sea, en recital, en concierto, en stage, no me sale ahora. ¿Voy a estar enfrente de tanta gente? Esto es nuevo, ¿no? Ah, yes. Esa es la Here it puerta is, de Minecraft just cuando through se this abre. door. ¿Tira? Ah, sí, me está apuntando ahí, pero... ¿Qué soy yo? ¿Es Stanley? Stanley, esta noche, en vivo en... Wow. Ajá. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Gracias. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Felicidades. Felicitaciones, Stanley. Recuerda de dónde viniste. Tus amigos, o sea, tus colegas de trabajo. Claramente yo vengo de ahí. Si muevo esta cortina de atrás, lo que se ve ahí atrás es eso. Es eso justamente. Hay un dibujo de un nenito con Stanley. Y él, y es como un dibujo de que dice solamente historia, historia. Y ya está. Un mensaje de mi jefe. Amo la forma en la que subiste y bajaste ese elevador. Stanley, un corazón. Mi verdadero amor por ti crece cada día. Me hace sentir viva. Tu esposa. Desde el apartamento. Del ending del apartamento. Hay un ending del apartamento. Un libro que se llama Abajo y Arriba de nuevo. Por subir y bajar el ascensor todo el tiempo. Nadie dice historias como tú lo haces. Atrapa a los tigres. Eso es lo que voy a hacer justamente ahora. El chabón que inventó las pizzas. Nice. Pero enfrente de tanta gente. Ese panel está vacío. No sé qué decir. Todo esto es para mí. Este es un momento perfecto para dar. Gracias. No, déjame llegar a mi lugar de... No llegué ni a dar 2 pasos. Matt Cool se fue decepcionado. O sea, vivió su momento y le duró un par de segundos. Just a step through this door, Stanley thought to himself. That's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all.
¿Eso es lo que siempre dijo? ¿Dijo algo diferente o soy yo? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Otro cosito para la computadora. Queríamos ser famosos, sí. Me parece que eso fue otro final, ¿eh? Ah, mierda. Estuve tan cerca de la fama. Me lo quitaron. Gracias por seguir el canal, quien quiera que seas. Bueno, lo voy a ver si lo puedo mirar. Roger, 22. Gracias por seguir el canal. Ah, sí, dijo algo diferente, ¿eh? No dijo lo mismo que dice siempre. No sé si vuelvo. Ah, pero encerrarme ahí sería... ¿Se volvió a prender esto? ¿O nunca lo apagué? Como que parece que dijo algo diferente, ¿no? Como que eso no es lo que siempre dice. Igual ya se cerró la habitación, no puedo... No puedo cerrar. Voy a volver a ir por la izquierda. Igual deberíamos también después ir por la derecha. Y en vez de ir por abajo, seguir de largo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos a hacer lo del jefe, porque es lo que siempre digo que voy a hacer y nunca lo termino haciendo. Ah, otra cosa que podría hacer es no entrar a ninguna de las dos puertas, quedarme ahí y aburrirlo. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh, era el jefe. Oh, y encima todavía puedo bajar hacia abajo, claro, es lo que tengo que hacer. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. 4-5? What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Déjame. Me quitaste mi fama. Isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Abrite. Pues bueno, pues hemos perdido la fama. No voy a volver a hacer eso, pero sí voy a venir por acá. Y vamos a esta vez sí seguir el camino. Vamos a sacar el ending siguiendo los pasos del narrador. A ver qué sale. Ay, Dios. Chispas, pero no sabía qué era. Stanley walked straight ahead through the large door that read No me podés Mind poner eso Control ahí. Facility. Centro del control mental. Escapar. Bueno, no voy a... me dije a mí mismo que iba a seguir lo que él me decía y voy a seguir lo que él me dice. Después vamos a escapar. ¿Hola? ¿Un botón? ¿Una puerta? Botón. Esta no es la sala donde están... ¿Sí? On an enormous room packed with television screens. Esta es la historia de que él quiere que yo siga. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Igual esta sala ya nos la habíamos spoileado. Y varias veces. No olvidemos que según el narrador, lo que le importa a Stanley ahora mismo es descubrir dónde están sus compañeros. ¿Qué pasó? ¿Por dónde están todos? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. ¿Se están vigilando? The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ah, pensé que me podía matar si me tiraba por ahí. Urgente, los empleados nunca deben, nunca, bajo ninguna circunstancia... Ah, no sabemos qué. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál es mi habitación? No la recuerdo ahora. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ¿Voy a salvarlos a todos? ¿Voy a salvarlos a todos o no? Esto es raro. Hay un botón grande que dice 5. Lo toco. No hizo nada. Ah, pero tendré que tocarlos en orden. Veo que hay varios que son así de color blanco. Que hay uno al fondo. Este es el 3. La contra era el 1. No es lo que me dijo que hiciera. Que es esta pantalla que es diferente. Consola deshabilitada. 1. Quizás lo tengo que hacer después. 1, 2. Quizás después tengo que volver y hacerlo. Pero bueno, por ahora lo hago, no pasa nada. 3. Ahí acá. Está todo muy oscuro. Y ese es el 5, así que el 4 tiene que estar allá al fondo. Hola, buenas tardes a todos. Saludos de México. ¡Ey! Hola. ¿Dónde está el 4? Está todo tan oscuro. No veo nada. No encuentro el 4. Literalmente. Ese no debería ser, el que está ahí al fondo. No, ese es el mismo que acabo de tocar, ¿verdad? El 3. Pues no encuentro el 4. Bueno, voy a entrar acá. Están esperando a que alguien toque algún botoncito en la consola. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Hay muchas opciones porque puedo poner apagarlo o encenderlo. Como dije, voy a seguir las instrucciones que él me da, así que le voy a poner off. Porque sí. Muchas gracias, Seth Infernus, por haber seguido el canal. Y lo apagué. ¿Eso es lo que querías, narrador? Ojo, esto debe ser un ending, definitivamente. Seguir. Blackness and a rising chill of uncertainty. Ajá. Was it over? A mí no. Yes. ¿Cómo que He gané? had won. ¿Gané? He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. ¿Final feliz? Freedom was mere moments away. ¿Escapo? And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still Sí, hay lay muchas unsolved. preguntas que no tienen respuesta. Where had his co-workers gone? No lo sé. How had he been freed from the machine's No tengo grasp? idea, pero hay un What cielo. other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Porque For voy a it was escapar. not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to Wow. let go. No longer would anyone tell him where to go, Esto es literalmente what cuando to salgo do, de mi casa. or how to feel. Whatever life Salir de la he oscuridad a la lives, luz. it will be his. And that was all he needed to know. Bonito. It was perhaps the only thing worth knowing. Esto no tiene ningún sentido encima. Stanley stepped through the open door.
¿Y si no lo hago? Igual no vi nada que hubiera acá atrás que pudiera hacer. Y además está todo tan oscuro que no veo nada. Así que no nos va a quedar otra más que salir. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. ¿Y por qué se pone todo blanco? Quiero ser feliz, pero no que se ponga todo blanco. Eso debe ser un ending. Definitivamente sí. Termina el juego. Lo he terminado. ¿Sabes? Esta es la salida del narrador. ¡Oh! Eso es nuevo, esto nunca lo vi, esto es nuevo, esto va a desbloquear contenido nuevo. Hola Stanley, ¿esto es el cielo? Hay muchos botones. Creo, es un ovni. Es el cielo de los botones. Está hecho solo para mí. Oh, por Dios. Bueno. Yo nací para este momento. ¡Ah! ¡Ah! Y no grito más porque me va a doler todo. Pero no es que me salté. Ah, se vuelven a encender. Esto es mi cielo. Algo que no termina nunca. No me jodas que hay uno de todos estos que tengo que tocar. Hay uno que sea diferente a los demás. Hay verdes. Solo dije que hay verdes. Sé que hay más colores, pero no sé por qué solo dije hay verdes. Vamos a reiniciar. ¿Puedo volver a entrar? ¿Tiene que reiniciar cuando se canse? ¿Eso es todo? ¿Ese es el cielo de Stanley? Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. No son bonitos los He never botones, functioned sí. well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. A veces siento que dice cosas diferentes. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Voy a probar algo. Vamos a desesperarlo una vez más. No vamos a entrar a ninguna de las dos puertas. Que sabemos que eso le desespera también. Que sabemos que nos dice algo porque ya lo ha hecho cuando nos quedamos acá y no decimos nada. Pero no me quedé más tiempo. No se está cansando, ¿eh? Para esta instancia, la primera vez ya me había dicho algo. Esta vez no me está diciendo nada. Junto al despacho de Stanley, terminarás por subirte de ella. Intenta subirte hasta la pantalla del ordenador. A ver, lo voy a intentar sin leerlo. Lo voy a intentar después sin leerlo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Por qué se ve todo distinto? Welcome to the ending. Welcome, bienvenido al final del panel blanco. Tenemos un modo perro, gente. Se puede activar y desactivar. Un modo perro. ¿Y eso es random? Porque solamente Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. No hay más nada, pareciera, ¿eh? Pero puedo ser un perro. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Pues bueno, eso acabó de ocurrir. Perhaps he had simply missed a memo. Esta. No matter how Sí, hard se sube. Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ahora, ¿cómo? ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! Estoy fuera. Rompí todo.
At first, Stanley assumed he'd broken the no lo map rompí. until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? ¿Te cansaste de este chiste? ¿Y si le digo que...? Then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? No. Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. Es posible. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Literalmente quedas atrapado. All of his co-workers were gone. ¿A dónde se fueron mis colegas? Me pregunto a dónde se fueron. No sé, quizás se fueron acá. Perhaps he had simply missed a memo. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all y la along. paciencia He es una then cosa praised que the ahora game for its mismo insightful and witty commentary into me the está nature of pudiendo, video games. ¿Para quedarse hablando como por media hora? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. Sí, eso lo sé, está I'm en mi enjoying control. what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. No. Pero eso no es espantoso, por lo menos hay musiquita. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. En tu cara, no sé qué significa What Stanley eso. liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Bueno, eso sí lo entiendo. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. Bravo. Bravísimo. Se va a repetir y va a hacer decir lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Si se repite, va a ser un quilombo esto. Esos botones reflejan mi desesperación. Fui más fuerte. Fui más cool. Dame mi recompensa. Me voy a volver loco estando ahí adentro y no voy a explotar. No le voy a dar lo que quiere. Como mucho reinicio, pero me parece que no va a pasar más nada.
Ok. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No solo eso, no puedo volver, así que ya no lo voy a saber. Ok, escapamos. Lo que no sé es qué pedo con este ascensor. Como que eso no sí que no. No sé si es que no tiene sentido, si está solo ahí para trolearte. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Quelle surprise. Él también está perdiendo la paciencia, ojo, no soy el único. Entonces, Stanley walked straight ahead through the large door No. that read Mind Control voy a Facility. escapar a pesar de que las piernas Although tengan this piernas muy passageway cortas. had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. ¿Qué pasa si vuelvo? Me dirá, ah, recapacitaste, bien. Sé que no está mi muerte ahí, pero quiero ver qué But dice. of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. ¡No! Nope, still on board with death. Esto no lo sabía. Ah, no dice nada. Mierda. Pero bueno, eso. Los desarrolladores pensaron en muchas cosas, en las opciones que podía llegar a tomar el jugador. De volver e ir y demás. Eso nunca lo había visto. Este camino The definitivamente door lo tomé. behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get Maldita back sea. on track. Todavía tengo tiempo para volver. Ah, mierda. Tenía fe. Entonces, supuestamente acá vamos a encontrar nuestra muerte. Es un At this pasillo. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward Muy largo. and willingly confront his death. ¡Mi muerte! De cabeza. ¡Uy! Oh shit, es una caída muy larga. ¡Hola! ¡Sigo cayendo! ¿Termino un portal? No, estoy en un suelo, pero sigo vivo. ¿Cómo es que sigo vivo? Ah. ¿Hola? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his ya recordé demise, esto. he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. ¿Cómo que adiós, Stanley? ¿Este es mi final? No. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every no bone in sucedió. his body, ¿Qué pasó con el killing narrador? him instantly. Gracias, señora. Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? No sé. Está todo blanco. When every path you la can puerta. walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Pinturas de naturaleza. Es todo artificial. Yo lo sabía. Acá es donde está el narrador. El narrador debe decir todo acá. El diagrama de la oficina. Este plano muestra la oficina del comienzo del juego. El camino desde la oficina de Stanley hasta las dos puertas fue la primera parte del juego que se construyó. A lo largo del desarrollo se agregaron, se modificaron distintas secciones, pero el diagrama fundamental es casi idéntico a la primera versión. Pues sí. Siempre el mismo lugar. Y acá donde llega la parte del pasillo, el ritmo de la sección inicial era crucial para el juego. El pasillo se movió y se modificó para que los jugadores llegaran a las dos puertas en un buen tiempo. Las dos puertas. El escenario de las dos puertas abiertas fue la primera pieza concreta del diseño de Stanley Parable. Una vez que se creó esta habitación, el resto del juego surgió como una extensión. Una exploración de la contradicción que se planteaba aquí. Archivadores. Las
computadoras que se pueden prender y apagar. Los créditos del juego. Acá está. Kevin Brighting es el narrador. El impecable. Bueno, y el resto de gente también es importante, ¿no? Porque todos hicieron este juego. Moraleja, no quieren hacerse los malos porque llega tu mujer a poner orden. Oh, Dios. ¿Puedo ir para la izquierda o para la derecha? Bueno, igual me parece que todo es como un museo, ¿no? Sala de mantenimiento. Fua, esto nunca lo vi. ¿Hay mucho dinero? ¿Por qué hay tanto dinero? Bienvenido de vuelta, empleado número 427. ¿Está viendo un video de YouTube? Seguramente. ¿Zona de guerra? Las primeras etapas del desarrollo diseñamos un final en el que Stanley terminaba en un campo de batalla luchando contra alienígenas. El juego de acción cobraba conciencia y le declaraba la guerra al narrador. Poco después de empezar a construirlo nos dimos cuenta de que era demasiado jocoso y literal para el tono del juego. Además, alguna persona interpretaba que nos burlábamos de los amantes de los juegos de disparos. Y esa no era nuestra intención. Interesante. En diciembre de 2018 hicimos el anuncio de la versión Ultra Deluxe. Es la que estamos jugando ahora. Aquí se muestran capturas de pantalla de videos que hicimos. Ah, por eso no reconozco esas cosas. Porque son nuevas. ¿Qué es este extraño número? ¿Podría decirme la de sí? ¡No! ¡Que quería leer el número! It's Morbin Time. Ese era el final, el ending. Correos electrónicos al narrador. No me voy a quedar leyendo todo, pero wow. ¿Hay mucho para ver? ¿Qué es esto? Porque está en una mesa. Ah, este ending ya lo conozco. O sea, lo recuerdo. Wow. Siento Gil. Suena muy diferente eso. Bueno, de final Zen. Hay un final Zen. Hay un botón ahí. Y hay otro. Está todo muy tranquilo. Eso parece Portal, literal. Otro juego que también deberíamos jugar. Final del menú. ¿Qué es eso? Historia de la cuenta regresiva. Hay muchas cosas para ver, no voy a poner a mirar todo. Voy a salir. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. ¿Él también quiere ser libre? ¿Cómo que te Stanley Parable? Sí, no. ¿Qué? ¿Te Stanley Parable? ¿Sí o no? Está puesto en sí. ¿Cómo cambiar los roles y yo ser el narrador? Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. No. But listen to me. You can still save these Lo estás two. diciendo You como can si stop me voy the a morir en program serio. before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this No game. me pongas en As esta long as you situación. move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't... ¡Ah! Todavía puedo salir. Pero también puedo no. ¡Ah! ¿Hola? ¿Se reinicia? ¿O estoy realmente muerto? ¿La cagué? No, está cargando. Supongo que será un final. Tu relación, porque lo leí así. Tu relación, tóxica con el narrador. Acá había mucha plata en uno de esas imágenes. No sé por qué.
Even now, Stanley's office was a distant Esto ya lo había memory. dicho. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall.